Bien, muy buenas noches para todos. Arrancamos con la sesión de formación del día de hoy. Para la presente semana arrancamos con una nueva actividad de aprendizaje dentro de nuestra fase de ejecución. La actividad es codificar el frontend utilizando Framework. Continuamos con el mismo resultado de aprendizaje que es codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y para esta semana tenemos una evidencia que es taller sobre componentes frontend. ¿Listo? Recuerden que a partir de la codificación que tenemos nosotros acá, es la base o la guía que nosotros tenemos para buscar en la guía de aprendizaje, pues qué es lo que nosotros debemos desarrollar y cómo debemos nosotros manejar el material de estudio. Bien, entonces, para la actividad de aprendizaje tenemos lo siguiente. Dice que esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del software, utilizando frameworks para frontend como React, JS. Bien, para eso se relaciona este material de formación que se llama acá desarrollo de frontend con React. Listo, ahí tienen ustedes la información base para poder hacer todo el desarrollo del proceso formativo de esta semana, pero recordemos que dentro de la formación nosotros vamos a manejar información adicional, ¿sí? Para poder hacer lo que necesitamos realizar esta semana. ¿Listo? Entonces, dentro de la descripción de la actividad que tenemos para esta semana, tenemos el taller sobre componentes frontend, que nos comenta lo siguiente. Dice, con base en lo visto en el componente formativo desarrollo frontend con React JS, realizar un documento que responda a los aspectos descritos a continuación. Entonces, el primero sería diferencia entre React y JSX, qué son las clases en React, principales eventos en React, mapa conceptual de React, ¿sí? Elementos para tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo. El documento debe presentar las principales características de un framework. ¿Listo? La evidencia que se tiene para esta semana es una evidencia investigativa, es una evidencia bastante sencilla para que la puedan realizar. Bien, entonces vamos a comenzar con la temática. La sesión de hoy está denominada como Introducción a Frameworks y Desarrollo de Frontend con React. ¿Listo? En esta sesión vamos a explorar conceptos de qué son frameworks, librerías frontend y cómo estas transforman el desarrollo web moderno, con especial énfasis en React, en los componentes en JSX y la estructura del proyecto. ¿Listo? Actualmente, el desarrollo web ya no es estático. Las aplicaciones modernas exigen de que estas interfaces sean dinámicas, que se puedan reutilizar, que sean escalables, ¿sí? Si bien HTML, CSS y JavaScript son básicos, en el momento actual estas tres herramientas no son suficientes para los proyectos que se realizan a nivel profesional. ¿Sí? El problema es que las páginas estáticas, el código repetitivo, ¿sí? Genera una dificultad de mantenerla a medida de que el proyecto crece, ¿no? Entonces, para eso se crea, ¿sí? Algo que se llama un framework o librerías frontend que organizan el código y estas permiten reutilizar los componentes para acelerar ese desarrollo. Entonces, nace React como una de esas tecnologías para construir esas interfaces gráficas basadas en la reutilización de componentes. En sí, ¿qué es un framework? Entonces, el framework es una estructura de trabajo que está predefinida, la cual a nosotros nos ofrece herramientas, convenciones, componentes que nos facilitan el desarrollo de software de manera organizada, ¿sí? En lugar de ustedes empezar desde cero, empezar a generar el directorio y todos los archivos y todos los contenidos para que este funcione, el framework ya genera la estructura base, los elementos principales y necesarios para que este desarrollo funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, React es una librería, ¿sí? Pero esto se estudia dentro de los componentes del framework, ¿no?
Entonces, acá están las características principales, que sería la estructura, organiza los archivos en carpetas, genera diferentes herramientas de desarrollo para ejecutar, compilar y probar, tiene diferentes convenciones recomendadas para poder escribir el código, permite hacer la reutilización del código, utiliza diferentes librerías y eso permite que el proyecto pueda crecer sin necesidad de desordenarse. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos, ¿sí?, de herramientas de frameworks para diferentes etapas del proceso de desarrollo. Bien, el desarrollo frontend con React. Entonces, frontend es todo aquello lo que el usuario ve, ¿sí? Tenemos en esto los formularios, los botones, los menús, las tarjetas. Entonces, con React la interfaz se divide en componentes reutilizables que gestionan su propio estado y responden a eventos del usuario. ¿Listo? Conceptos clave. Entonces, lo primero es saber qué es un componente. Un componente es una de las piezas reutilizables de la interfaz. Entonces, estamos hablando de botones, estamos hablando de tablas, estamos hablando de listas, estamos hablando de textos, ¿sí? Con una estructura. JSX es la implementación de HTML dentro, ¿sí?, de JavaScript, ¿sí? Props y state son los datos entre componentes y la información interna. Y el otro concepto clave es eventos y renderizado, que serían las acciones que hace el usuario y la activación de la pantalla. Cuando nosotros hablamos de acciones, hablamos de, por ejemplo, cuando un usuario hace clic en un botón, cuando escribe un contenido en un cuadro de texto, cuando abre una lista de elementos y así, ¿no? Entonces, en sí, la estructura o la app está integrada de esta forma. Tenemos la app y cada uno de los elementos o de los componentes que integran el desarrollo de esa página se crea o se configura a partir de módulos, el cual los datos básicos se empiezan a modificar según la utilidad, ¿sí?, para que éste permita reutilizar los fragmentos de código y no tener que copiar y pegar y hacer el código excesivamente extenso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura de una tarjeta y si la estructura siempre va a tener los mismos elementos, ya sea imagen, título y párrafo, ¿sí? Nosotros podemos generar esa tarjeta, pero cuando nosotros necesitamos hacer una tarjeta para cada usuario diferente, con la misma estructura y solo enviándole los elementos, yo puedo posicionar y puedo colocar cada una de las tarjetas en la pantalla de la interfaz gráfica, ¿sí?, dentro de esa reutilización de código. Bien, ¿qué es JSX? Entonces sería JavaScript que aparece en HTML. Cuénteme, Fabián. Diego, eso que acaba de explicar es como cuando uno ve en una página digamos, un menú y digamos, cada plato o lo que estén vendiendo ahí están dentro, digamos, como de unos cuadritos y se repiten, pues solo que cambia la información ¿sí me hago entender o no? Correcto, ese es el ejemplo exacto. Ese es el ejemplo preciso Sí, que está solo que no. comentando. Sí, sí. Ah, ya, listo, Sí, listo. señor. Ese es el ejemplo preciso. I- Igual aquí lo podemos mirar. Miren, por ejemplo, yo puedo tratar esto como una tarjeta, ¿sí? La tarjeta que tenemos acá compone una imagen, un título, una descripción y aquí vienen las variedades, ¿cierto? Si usted mira esta estructura tiene los mismos elementos, ¿sí? Tiene la imagen, acá no hay nada, se manda vacío, pero acá está la variedad. La estructura es la misma, ¿sí? Se crea esa estructura en HTML, pero cuando ya se va a hacer la implementación, lo que cambia es la ruta de la imagen correspondiente al elemento que se va a mostrar, ¿sí? El contenido que va a estar acá, miren que aquí hay un contenido, acá está vacío, y el contenido que va a aparecer acá abajo, ¿sí? En este caso es paella mixta, paella marinera, y acá abajo hay otras, ¿no? Y los precios, ese es el ejemplo preciso y exacto que le estaba comentando. Sí, señor, tiene toda la razón. Bien, vale, entonces, ¿qué es JSX? Entonces sería JavaScript que pertenece a HTML. Entonces, es una forma que permite escribir una estructura visual dentro de un archivo JavaScript, aunque este pertenece a HTML.
¿Listo? Acá tenemos el ejemplo y aquí tenemos nosotros las diferencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en HTML se define una clase, se define un for y este es un código estático que no varía. Mire que en JSX ya se genera una propiedad de la etiqueta que se llama class name, ¿sí? El HTML for que se utiliza para otra situación, ¿sí? Y se utiliza expresiones con llaves para poder hacer esas modificaciones. Entonces, miremos acá. Tenemos nosotros una variable, una constante que se llama Diego, tenemos nosotros una función que se llama saludo. En saludo tenemos nosotros un título, ¿sí? Que dice hola, pero mire que internamente nosotros tenemos una expresión, ¿sí? Con llaves y dentro de las llaves tenemos nosotros la variable que tenemos acá que se llama Diego. Cuando nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Lo que va a aparecer en la página web, lo que va a aparecer es hola y el nombre. En el caso de que nosotros vayamos a reutilizar esto, entonces lo que se hace es que dentro de esta función que se crea, el parámetro que se recibe va a ser la variable que va a aparecer acá, ¿sí? Y esa variable ustedes la van a cambiar. Entonces, en vez de escribir esto 10, 20, 30, 50 veces, lo hacen una sola y única vez esta función de saludo, ¿sí? Y lo que va a cambiar es el elemento que se recibe y es el que se va a desplegar en la pantalla. Bien, con esto nosotros tenemos, perdón, un concepto básico de qué sería React, qué sería Framework y cómo esto se implementa o se aplicaría, ¿sí? Pues nomás en la parte de concepto, en la parte del desarrollo de interfaces frontend, ¿sí? Con esto ya tendrían ustedes lo que es la base para poder hacer el desarrollo de la primera evidencia. Sin embargo, pues entonces vamos a brindar información complementaria para que ustedes ya puedan hacer ese proceso de instalación de este framework en sus equipos para poder hacer un desarrollo. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que entender es cuáles son los requisitos previos que se necesitan para poder utilizar este framework. ¿Sí? Este no funciona así por así, ¿no? Sino que pues de nosotros necesitamos de que el computador esté o el equipo que nosotros estemos utilizando esté adecuado, ¿sí? Con los archivos necesarios para que este funcione de manera adecuada. React funciona para diferentes sistemas operativos, siendo los principales Linux, Windows, Ubuntu, perdón, Windows, Linux y Mac OS, ¿sí? El proceso de instalación en cada uno de estos varía. En este caso vamos a explicar el proceso de instalación de las herramientas que se necesitan para Windows, que es la mayoría de los equipos que nosotros utilizamos. ¿Listo? Lo primero que nosotros necesitamos antes de crear un proyecto en React es lo siguiente. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos mirar es si el equipo que nosotros estamos utilizando tiene instalado Node. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el terminal. En terminal, nosotros mediante comandos de teclado, nosotros podemos saber si está o no está instalado un aplicativo en nuestro equipo. Si nosotros escribimos node-v, ¿sí? Mediante este comando de terminal nosotros podemos saber la versión del node que esté instalado. En mi caso aparece una versión porque yo ya lo tengo instalado, pero si ese node no existiera o no estuviera instalado, ahí automáticamente nos aparece un mensaje que nos dice que este comando no existe, ¿sí? Porque no está instalado. Bien. Mierda. Perdón. Ah, bueno. Perdón, se me Ah, bueno, desconectó. ya apareció. Sí, sí, perdón, Ya nos estábamos. sí, Listo. perdón, es que se me desconectó.
Ahí están viendo pantalla nuevamente, ¿cierto? Sí, Sí, Perfecto. Bien. Entonces, como les decía, con este comando ustedes saben la versión, ¿sí? De la aplicación que está instalada. Si aparece, si no aparece este mensaje, o sea, un B con la versión que está instalada es porque no está. Entonces, vamos a partir del hecho de que no está. Entonces, para poderlo instalar, entonces vamos nosotros al navegador, escribimos Node.js, él nos remite a una sección de descarga y en la sección de descarga, él ya nos dice a nosotros cuáles son los comandos de terminal que necesito para poder hacer esa instalación. Para poder hacer esa instalación, ustedes necesitan descargar el paquete de archivos que se necesita, pero ojo que la instalación se hace desde terminal. ¿Listo? Cuando ustedes hacen la instalación de terminal, en la parte superior de acá, ustedes seleccionan el sistema operativo, utilizan este framework que ustedes pueden colocar acá, ¿sí? Pueden mirar aquí. Y acá van a dejarlo por defecto con NPM, que es el que vamos a nosotros a utilizar. Entonces, cuando ustedes ya tienen esto descargado, ¿sí? Copian estas sentencias de terminal y aquí ya se realiza el proceso de instalación. ¿Listo? Entonces acá está cómo se instala, cómo se hace este para que inicie, cómo verificamos la versión y también verificamos la versión de NPM. ¿Listo? Este es muy sencillo y aquí está directamente dentro de la plataforma. Ahora, lo siguiente, lógicamente, tenemos que tener instalado Visual Studio, tenemos que tener un navegador, porque en el navegador es donde se va a desplegar lo que nosotros vamos a hacer, y vamos a tener que utilizar una terminal o una consola. ¿Listo? Cuando ya tenemos nosotros esto definido, ya podemos iniciar con un proyecto. Entonces vamos acá a Visual Code y vamos a comenzar con esto. Recuerden ustedes que antes de iniciar un proyecto, lo primero que ustedes deben hacer desde Visual es que la ventana o el cuadro de explorador esté parada en la ruta en donde ustedes van a hacer el proyecto que ustedes vayan a desarrollar. Entonces, para eso van acá a File, Open Folder, definimos la ruta. Yo, por ejemplo, la bajaré en escritorio. Hola, Fabián, cuénteme. Diego, qué pena interrumpirlo ahí, Tranquilo. hacerlo devolver un momentico, esto va como un poco rápido. Me quedé en lo de la descarga del Node, no sé si lo entendí bien. Se descarga, pero se instala a través De terminal. de la terminal, ¿fue que lo Sí, entendí? sí, señor. Sí. Sí, Ah, bueno, listo. sí, se hace desde terminal. Igual, acá están los comandos para poder verificar. Se hace la cargue, perdón, se hace la instalación, se hace la verificación de la versión y cuando ya estas versiones están aquí, que aparecen así, así como lo acabamos de evidenciar acá en terminal, ya está funcional. Retomando, entonces vamos a hacer el directorio en donde nosotros vamos a hacer ese desarrollo. Entonces vamos acá a File, Open Folder y vamos a definir la ruta en donde vamos a desplegar ese framework. Entonces en mi caso lo voy a hacer en el escritorio. Vamos a colocar acá una nueva carpeta. Vamos a colocar React, proyectos, ¿sí? Y la vamos a abrir. Es importante que esté definida la ruta porque todo lo que se haga, todo lo que se despliegue debe estar organizado en un directorio, ¿sí? También es importante porque aquí nosotros vamos a utilizar el terminal que se utiliza desde Visual Code, para poder hacer el despliegue del framework. No necesariamente se tiene que hacer desde el terminal de Visual Code, ustedes lo pueden hacer desde este terminal, ¿sí? Pero la ventaja de hacerlo acá en Visual versus el que está acá es solo una, y es que cuando ustedes lo ejecutan, ¿sí? Él directamente, el home del terminal, ya se va a parar directamente en el directorio del proyecto que ustedes están ejecutando, ¿sí? Si ustedes miran aquí la ruta es C, usuarios, Manuel,
OneDrive, escritorio, React Proyectos, que es donde yo estoy parado, ¿sí? Si yo abro el terminal, este está parado en un directorio completamente diferente. Lo único que tendrían que hacer acá es que mediante terminal, ustedes deben llegar a esta ruta que tienen acá, ¿sí? Para poder hacer ese despliegue. Sin embargo, pues, si ya lo pueden hacer acá más fácil, no hay ningún inconveniente. Bien, listo. Para poder hacer la ejecución o hacer el despliegue del framework en este directorio, desde terminal ustedes van a escribir lo siguiente. Entonces escriben npx espacio create guión react-app espacio el nombre de la aplicación que ustedes van a desarrollar. Este nombre no puede ser un nombre compuesto, es decir, no debe estar constituido por dos palabras. Recuerde que si ustedes van a hacer un nombre compuesto, pues entonces pueden utilizar elementos conectores, ¿no? Como guión o como guión al piso, como ustedes quieran. Entonces yo voy a colocarle mi primera app o mi primer React. ¿Listo? Enter. Miren que cuando nosotros ya ejecutamos esto, él internamente ya comienza a hacer el proceso de instalación, ¿sí? De esa librería o de esos elementos que se necesitan para que React funcione de manera adecuada. Él acá internamente ya va a comenzar a generar todo el paquete de archivos que se necesitan para que esto funcione bien, ¿sí? Como les dije hace un momento, ¿ustedes pueden hacer esto manualmente? Sí pueden hacer esto manualmente. La gran diferencia que se tiene es que si lo hace manualmente, deben hacer el conjunto de archivos de manera ordenada, deben estar estos enlazados de manera correcta para que todo funcione en conjunto de manera adecuada. En cambio, que mediante este comando de teclado simple y sencillo, él automáticamente ya me genera dentro de ese proyecto, ya me genera toda la cantidad de archivos que se necesita para que el framework funcione de manera correcta. Bien, vamos a esperar un momento, ¿sí? Para que esto cargue. Entonces ahí vamos mirando que todo se va generando de manera automática. Mientras que esto va cargando, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Estoy ahí asimilando, Diego, no sé qué preguntar. En el Me quedé momento aquí, no. me puse aquí, prendí el computador y me puse aquí que es que a descargarlo no de una vez, pero no le encuentro aquí como el botón de descarga o que no sé. Venga, yo le envío el enlace mientras tanto. El enlace que yo tengo acá. Mientras que esto está haciendo el proceso. Ahí estoy. Denme un segundito, ya lo envío. Ahí está. Bien, acá ya terminó el proceso. ¿Listo? ¿Cómo sabemos nosotros que ya terminó el proceso? Sabemos que ya terminó porque en la parte inferior, sí, del terminal ya me aparece nuevamente la ruta o el home del proyecto que yo estoy ejecutando. O sea que ahí estamos bien. ¿Listo? Es importante de que para que este funcione, eh, debemos nosotros pararnos en este directorio que es el que contiene esta primera aplicación. Me explico. Él está parado aquí. En este momento el terminal está aquí, ¿sí? Pero yo necesito que él esté acá adentro, ¿sí? Entonces, para eso, mediante comandos de terminal, yo ejecuto cd mi primera aplicación, perdón, mi primer React, listo, y ahí ya estamos bien. Entonces, vamos a utilizar un comando para poder iniciar el servidor de desarrollo, ¿sí? Para que éste abra el proyecto
en el navegador. Entonces utilizamos npm start, enter y esperamos a que este se ejecute y abra el navegador. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Ah, sí, sí, sí se ejecutó. Él por defecto ya tiene desarrollado un proyecto de ejemplo que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Él aquí ya funciona de manera correcta. Bien, él automáticamente nos remite a una página en donde está la información para poder aprender a hacer o a desarrollar esto de React. Con esto simplemente nosotros ya tenemos definido, ya tenemos creado un proyecto con React para empezar a trabajar. ¿Listo? Hay diferentes maneras para poder desplegar este proyecto. Uno es mediante este comando, que es el que utilizamos, ¿sí? El npm start, o mediante la instalación de diferentes extensiones, ¿sí? Para que este funcione. La extensión para poder hacer ese despliegue se llama byte, así, esta primera de acá, esta, que nos permite a nosotros instalarla. Perdón, es esta de acá. Es esta, perdón. ¿Listo? También es importante que ustedes tengan en cuenta de que cuando ustedes hacen el despliegue de esto que nosotros estamos creando, este automáticamente genera una ruta y lo más importante, genera un puerto por donde este se va a ejecutar. Puede suceder que si ustedes tienen instalado otro tipo de aplicativos en su equipo, como por ejemplo MySQL Server, y si este se está ejecutando, puede suceder de que este puerto esté ocupado. Él automáticamente, cuando el puerto está ocupado, él en la parte del terminal le dice a usted que el puerto está ocupado y si usted le permite abrir un puerto diferente, ¿sí? Para que este se pueda desplegar o pueda mostrar. ¿Listo? Ok. Vamos entonces, ya tenemos nosotros lo que es el desarrollo de un proyecto. ¿Listo? En este desarrollo del proyecto tenemos nosotros diferentes archivos que son los que se necesitan para que el framework funcione de manera correcta. Si bien no todos se utilizan, sí, hay unos que son los más importantes y esos son los que vamos a mirar a continuación. Esos archivos son los que están instalados acá en el src. Bien, entonces uno de ellos es el index.js, ¿sí? Otro de ellos es el apps.js. Lo otro es en la parte de componentes que está el JSX y por último manejamos lo que es el renderizado por navegador. Entonces el archivo principal es este, el index.js, ¿sí? Y este es el principal que se utiliza para poder desplegar la información. ¿Listo? Este es el que ya crea los elementos para que él funcione y para que simplemente se despliegue. En resumidas cuentas, este archivo nosotros no lo vamos a modificar, ¿sí? Sino que vamos a manejar los elementos adicionales que se van a desplegar o que se van a generar, ¿sí? En esa pantalla que nosotros vamos a utilizar. En sí, el archivo que nosotros utilizamos para poder hacer eso está dentro de este que se llama app.js. Bien, acá nosotros ya tenemos definido cuáles son los elementos que se van a desplegar, en este caso, en el ejemplo caso de estudio que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren que acá tenemos nosotros la cabecera, miren que aquí ya se utiliza la propiedad class name, ¿sí? Y miren que acá internamente ya se comienza a mirar la forma en que esto se va a comenzar a definir, ¿sí? Dentro del despliegue. Entonces tenemos nosotros una etiqueta de sección que sería la que se va a poder reutilizar o el elemento que contiene
esto que aparece aquí en pantalla que se constituye de una imagen, un texto y un vínculo. ¿Listo? Adentro tiene una cabecera, mire que aparece una imagen, ¿sí? Aparece esta propiedad class name y aparece el texto alternativo que se llama logo. ¿Listo? Miren que acá ya se define esta propiedad como logo, que es la que se va a mostrar acá. Mire que el logo ya me dice a mí en dónde se va a mostrar o en dónde está la ruta o la ubicación del elemento que yo voy a desplegar, ¿sí? Si yo miro, él me está diciendo acá que dentro del proyecto, sí, está por acá el logo, ya lo miramos. Está acá. Aquí está, mírelo, es este. Este es el que está desplegando. ¿Listo? Miren que en este caso, en vez de colocar la ruta del directorio en donde está el elemento, entonces se utiliza esta manera que se define como el uso de esta variable, sí, para poder utilizar esto. Si yo lo quisiera reutilizar, entonces ya se cambia la forma o la manera en que se va a definir la ruta del elemento que se va a mostrar. Bien, aparece aquí un párrafo. En el párrafo dice, aparezca la palabra edit, ¿sí? De acá va a tomar entonces lo que aparece en este archivo y complementa con esto que tenemos acá. Al final tiene el vínculo va hacia un vínculo en Internet. ¿De qué forma se va a utilizar? Se va a ver, perdón, ¿sí? Y cómo se va a manejar. Y por último aparece un texto. Así ustedes pues tienen lo que aparece aquí en pantalla, ¿sí? Se genera ese espacio, llamémoslo esa tarjeta, que contiene los elementos que aparecen ahí en pantalla. Bien, en el directorio src, entonces tenemos nosotros todos los elementos que contiene el código fuente de la aplicación. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a implementar entonces eh, ese ejemplo que tenemos nosotros acá, ¿sí? El de saludar, este, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer directamente desde acá, desde a.js, ¿sí? Y vamos a definir el contenido que va a aparecer ahí. Bien, dentro de la sección, entonces esta sección le vamos a dar el nombre de saludo. Vamos a definir en saludo, vamos a definir una constante que diga nombre igual a Carlos, punto y coma. Dentro de este, entonces vamos a escribir ya los elementos que aparecen ahí. Entonces vamos a hacer que en un título, en un H1, aparezca el hola, coma y el elemento que tenemos ahí.
Bien, guardamos. Aquí dice que el logo está definido, pero no se usa. Comentémoslo. Y vamos acá. Bien. A grosso modo, entonces acá tenemos nosotros que es una definición de cómo esto funciona. ¿Listo? Con esto ustedes ya tienen una idea de cómo es que funciona un framework, muy por encima. ¿Listo? Con esto eh, ya tenemos nosotros lo que es la parte principal de qué elementos se necesitan, de dónde sale la información para la instalación, cuáles son los archivos más importantes para empezar a desarrollar ese framework. Ya tenemos nosotros entonces lo que se necesita para poder hacer el desarrollo de la evidencia y ya tenemos nosotros la base para el desarrollo de más elementos en la siguiente sesión, ¿sí? Dentro de la implementación de este framework. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Vamos a ver cómo nos va haciendo el proceso, porque por ahora no sé, esta vez, no sé si me pareció como mucha información o fue muy rápido todo, no sé. Lo que pasa es Pero que lo que está, señor, viendo las clases, Diego, con calma y pausándolo y todo eso, entonces es donde digamos que uno como que va cogiendo la más. Entonces, por ahora pues no tengo preguntas. vale, entonces lo que yo les diría es instálenlo, verifiquen que este funcione, desplieguen este proyecto inicial, el proyecto del logo de React, ¿sí? Para saber que está correctamente instalado y está completamente funcional lo que es el framework en sus equipos. Eso es lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy. ¿Sí? Ya con eso y teniendo ustedes eso completamente listo y completamente funcional, ya en la siguiente sesión entonces ya hacemos nosotros la implementación de un ejercicio completo. Entonces vamos a empezar a generar los componentes, vamos a empezar a generar los props, que son los elementos que se envían los componentes para que estos se modifiquen, ¿sí? Vamos a empezar a manejar los estados para que la información cambie cuando esto se esté ejecutando, vamos a manejar eventos, vamos a manejar estilos y vamos a hacer varias cosas. Si nos metemos con eso en este momento, yo creo que va a ser un poco más confuso, pero sin embargo, pues ya tenemos nosotros lo que son los elementos necesarios. Uno, para resolver la evidencia, dos, para instalar lo que se necesite para ya arrancar en serio la siguiente semana ya con el desarrollo de algunos ejemplos, ¿vale? Sí, Diego. Listo, muchachos. Entonces, hasta acá tenemos nosotros la grabación.